El título de la presentación, y es con la que vamos a cerrar este taller de evaluación de diagnósticos de gestación vacuna, es Cada ternero vale. Y nuestro expositor es Pablo Caputi, actual gerente de estrategia e innovación del Instituto Nacional de Carnes del Uruguay. Es director honorario de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, catedrático de agronegocios, director académico del diploma de posgrado en agronegocios sostenibles de la Universidad de Ort de Uruguay. Es doctor en economía y máster en economía agrícola en la Universidad Federal de Río Grande del Sur y ingeniero agrónomo por la Universidad de la República. Ha sido y es docente universitario durante 34 años en diversas universidades en temas vinculados al agronegocio, consultor internacional, asesor de fondos de inversión, expositor internacional y miembro del Grupo de Economía IMS-OPIC, organización internacional que nuclea a los ganaderos e industriales vinculados a las cadenas cárnicas. Pablo, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación. Los currículums siempre muestran algunas batallas ganadas y nos muestran todas las perdidas, ¿no? Porque si uno muestra... ¿Cómo no? ¿Se podrá subir eso? No sé, tenemos problema con el banquito y con el... ¿Ahí mejora? A ver ahí. Hola, 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 ¿sí? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Liña, a Pepe, un saludo de las autoridades del INAC. Felicitaciones por los 20 años. En el único lugar donde 20 años no es nada es en el tango, digamos, ¿no? Para todo lo demás, 20 años es un montón de tiempo. Y en este país y en nuestros países de Latinoamérica, donde el largo plazo es tan difícil de construir, ¿sí? Por las inestabilidades, y yo siempre digo, los mejores empresarios del mundo definitivamente son los argentinos, porque te cambian las reglas todos los días, entonces tú tenés que hacer esos sistemas tan complejos que tú tenés en mente con reglas cambiantes financieras, ¿no? Entonces es un desafío enorme eso, ¿no? Felicitaciones a Graciela también por sostener todo el tiempo la tarea. Graciela nos tiene muy advertidos de no hacer la cuenta de 80 menos 10, 70, pero nosotros estábamos transmitiendo online, digamos, todo el mundo estaba esperando el dato, porque es inevitable hacer la cuenta y hacer una proyección, ¿sí? Si bien en promedio se sabe que algunos años fue 10 puntos de diferencia, otros no, etcétera, pero es inevitable decir 80 menos 10, 70, y si el destete es 70, sobre 4.300.000 vacas vamos a tener 3 millones de terneros, que para Uruguay es muy importante, ¿sí? El INAC tiene un plan estratégico a 10 años del sector que aspira a producir 1 millón de toneladas de todas las carnes, bovinos, ovinos, suinos y cerdos, y en bovinos es lo fundamental, es decir, aspiramos a sostener unas 700.000 toneladas. Y sostener esas 700.000 toneladas implicaría ser un exportador consistente de 600.000 toneladas, quizás un mercado interno de 100.000 e importando otras 50.000. Bueno, en el mundo exportar 600.000 toneladas de carne vacuna es jugar en la Premier League, ¿sí? Si aparte de eso está bien valorizado, es un producto de calidad, tenemos buen acceso arancelario, es una generación de divisas muy, muy significativa. Nosotros antiguamente decíamos el 5 por 5, ¿no? Quién sabe, un día exportamos 500.000 toneladas a $5.000 para generar 2.500 millones de dólares de carne vacuna, y parecía una cosa lejana, ¿no? Bueno, ya lo superamos, ¿sí? La pregunta es si eso que es coyuntural, como se ha dicho, se puede transformar en estructural, y por eso es tan importante esto. Más o menos el plan que tengo para hoy, que trabajamos con los muchachos de la gerencia de estrategia del INAC, es revisar los fundamentos de la tasa de extracción, que es la velocidad del auto. Ustedes seguro acaban de ver una presentación fantástica de Darío, como siempre, en el microscopio de las cosas fundamentales, pero también vieron
para lo que es el país, para lo que es Uruguay, o sea, me hace acordar mucho a las pruebas de esas de los autos en el desierto, ¿no? Que pones turbinol, a ver cuál es el límite, ¿no? Bueno, los 15 meses, es decir, probar los límites de velocidad para después ver cómo... Y siempre es mucho más fácil probar ir en sexta y después bajar a quinta o a cuarta que tener que salir rápido de segunda a tercera o de segunda a cuarta o a quinta, ¿no? Si yo sé la velocidad del sistema que manejo, puedo bajar un cambio. Ahora, si yo no sé a la velocidad que puedo ir, es ahí donde se dan los problemas, ¿no? Porque en ese aprender a ir rápido se aprende, digamos, uno desarrolla capacidades. Entonces, voy a empezar por lo más básico de todo. Imagínense que tienen 6 hembras y 4 machos. O sea, tenemos 10 animales. Entran, no la voy a complicar con que nacen más hembras que machos, déjenme Mendel quieto, 50% porque me facilita para el modelo. Entran un macho y una hembra y al final de la vida se van un macho y una hembra y el sistema está en equilibrio. Entran 2 y salen 2. O sea, la tasa de extracción, que es la velocidad del sistema, en cabezas primero, después voy a hablar en kilos, es un 20%. ¿Sí? Y eso para un agrónomo, para un veterinario es importante, pero para un economista es mucho más porque hace referencia al costo fijo que yo tengo que tener, que es ese stock que estoy aguantando y toda la energía de mantenimiento y todo lo que es, pero al final vos vendés 2 multiplicado por la cantidad de kilos, así que de los terneros, de esto, lo otro. Es decir, la tasa de extracción es muy, muy importante. Quien tiene un ciclo completo tiene muy claro que es así. Cuando uno lo parte después en cría, recría, engorde, ciclo incompleto y la infinidad de variaciones, pierde la dimensión de lo que está atrás. Pero cuando volvés a mirar el país en su conjunto, se define por su tasa de extracción. Y yo pongo acá, ¿no? 2 sobre 10, 20. Esos colores, cuando me pongo así es para acordarme que tengo que decirlo lo más simple posible, ¿sí? Porque después uno se entusiasma con su propia charla y se sigue a uno mismo y cuando mira la gente dice, me quedé solo, estoy hablando para mí, ¿no? 20%. Muy bien. Y es una medida de eficiencia. Ahora, yo tengo ahí un stock total que no es más que el stock de hembras y el stock de machos. Punto. Hasta ahí llegué. El stock es la suma del stock de hembras y el stock de machos. Y acá viene la magia, digamos. Si yo tengo 4 machos y los machos salen a los 4 años, la edad de faena, la edad de salida es igual al stock. O sea, yo puedo sustituir una cosa por la otra porque estoy en equilibrio, digamos. En economía se diría en estado estacionario, ¿sí? Entonces, yo ya puedo sustituir esa formulita que era el stock de hembras y el stock de machos en 2 cosas. En vez de poner el stock de machos, que no es lo relevante para la eficiencia del engorde, para la eficiencia del engorde lo que importa es la edad de faena, entonces sustituí aquí por la edad de faena, ¿sí? Este puntito aquí. Y las hembras, bueno, esta primera categoría no puede dar un ternero. De 0 a 1 año, bueno, no es imposible que de 0 a 1 año, pero a partir de ahí, en los 15 meses, porque la lechería es el posgrado tecnológico de la ganadería. Siempre aprendimos todo lo que es tecnología ganadera de la lechería. La lechería vuela y va en sexta, ir a la ganadería, bajar a quinta o a cuarta, ¿sí? La ganadería es el posgrado comercial de la lechería. Así que funciona la complementación entre las 2 cosas, ¿sí? Es el posgrado comercial porque siempre estás comprando y vendiendo, haciendo ese juego que tú describes, y en la lechería no. Yo le vendo siempre al mismo. No puedo hoy ¿a quién le vendo la leche? Le vendés al mismo. Haces un contrato de largo plazo. Y los insumos lo mismo. Por lo cual lo que te queda son las decisiones tecnológicas. Y ahí empieza el diablo de la lechería. En la ganadería el juego es un poco diferente, ¿sí? Entonces, la edad de los machos es 4, el stock es 4, o sea, es lo que ponemos ahí. Entonces, la edad de faena de los machos es la variable natural. Pero en la cría, la edad de salida o de refugo no es la variable natural. A ninguno de nosotros nos viene a la mente cómo salen eso. La variable natural es el destete, la variable natural es la proporción de hembras que nosotros entoramos,
si es a los 15 meses, si es a los 24. Esas son las variables que ustedes trabajan, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la condición de equilibrio? Ese stock de hembras fértiles nos tienen que dar 2 terneros multiplicado por algo, por un parámetro de eficiencia reproductiva, nos tiene que dar 2 para que los 2 que entran sean iguales a los 2 que salen, por lo cual simplemente lo que hacemos en esta formulita es que la formulita de la caja de cambio de la ganadería es simplemente decir 2. ¿Se acuerdan que acá decía stock de hembras y stock de machos? Stock de machos lo sustituí por la edad de los machos, que es lo mismo, y el stock de hembras era 1, que son las terneras, que no, sobre el stock de hembras fértiles, que le impuse esta condición que me tienen que dar 2 terneros para que todo funcione, ¿sí? Y le resté la mortandad. Vamos a ver cómo funciona este ejemplo simple, porque uno enseguida pone la fórmula y el riesgo es que, perdés la gente, ¿sí? Vamos a hacerlo despacito, y por eso yo pongo, vamos despacito. Imagínense acá que la edad de los machos de salida es 3 años, que es muy común, ¿no? Faenar los novillos a los 3 años. Muy bien. Imagínense que este parámetro es 50%, es decir, yo tenía 4 hembras por 50 por 0,5 me da 2. Entonces, 2 dividido 0,5 me da 4, más 3, 7, más 1, 8. 2 dividido 8, 25%. Le restás una mortandad de 2%, pronto, podés sacar un 23% de ese sistema todos los años y ya está. ¿Se entendió hasta ahí? La edad de los machos es 3 años y el parámetro de eficiencia reproductiva es un 50%, que no es más que eso. Acá un homenaje a don Jaime Rovira, ¿no? Que en su segundo libro, que fue el que nos enseñó la cría a toda mi generación, decía, el destete en Uruguay es un 60-65%, pero si hiciéramos como en Nueva Zelanda y otros países de mirar la cantidad de terneros que tenemos sobre todas las hembras que deberían haber llegado a estar disponibles, el número es peor. Y eso es el parámetro de eficiencia reproductiva. Lo que dice Rovira, mira la cantidad de terneros sobre todas las hembras que usted debió haber llegado a... ¿Sí? ¿Está claro? Hasta ahí estamos todos. Con esta caja de cambio, vos manejás tu sistema de ciclo completo, pero el país tiene una caja de cambio también. El país decide si va en tercera, en cuarta o en quinta, ¿sí? Ese es el ejemplo que les dije, un ejemplo bien sencillo. Faene los animales a los 3 años, tenga un parámetro de eficiencia reproductiva de 0,5, o de todas las hembras que deberían haber llegado, la mitad me dieron los terneros. Vamos a ver cómo funciona en Uruguay esto de poner tercera, poner cuarta, poner quinta, o lo que tú comentabas, Darío, de ir en sexta o en séptima, ¿no? O sea, lo que les está mostrando Darío son los límites del sistema a los 15 meses manejando esto. O sea, realmente se está yendo muy rápido. Cuidado con las multas, ¿no? A veces vos vas en tercera. Si vos no tenés mejoramiento, si vos tenés solo campo natural, si esto, si lo otro, hay infinidad de razones por lo cual la gente decide ir en tercera, ¿sí? Hay muchísimas razones, económicas, financieras, tecnológicas. Los autos no siempre andan en quinta, a veces andan en tercera. A veces se te puso la vida cuesta arriba, ¿no? Y tenés que ir en tercera. Entonces, cuando vas en tercera, por ejemplo, faenás los animales a los 3 años, tenés un destete 64%, un destete clásico, entorás el 60%, esto es cuando no entorábamos la categoría de 2 a 3 años, por decir algo. Más o menos, ¿no? No, entoraste a los 24 meses, no, todavía a los 36. ¿No? O sea, no llegamos. O sea, lo que fue pasando fue que se nos fue adelantando la edad del primer entore en estos 30 años. ¿Sí? En el 90 habría que hacer memoria si mucha gente entoraba a los 24 meses, creo que no. ¿Sí? Y nosotros nos enteramos en el INAC porque no hay vaquillonas que sobren para faena.
O sea, nosotros que estamos esperando que llegue la carne para faenar, no llegaba ninguna vaquillona. ¿Por qué? Porque la precisabas para alimentar un rodeo de cría ineficiente, básicamente, ¿sí? O lento, si no, ¿quién se llama ineficiente? El PER famoso, el parámetro era 40%, que no es más que el producto del destete por la proporción de hembras. Multipliquen eso y es lo que les da. Mortandad 2, tasa de extracción, eso. Ahí vamos en tercera. ¿Qué pasa si queremos ir en cuarta, si queremos acelerar? En Uruguay la aceleración se llamó la cuota 481. La cuota 481 nos obligó a faenar a los 2 años y medio. Es decir, tuvimos que poner cuarta para llegar a los 2 años y medio. Entonces, bueno, 2 años y medio. Imagínense que lo lógico, si la cría hubiera avanzado lo mismo, sería un destete del 70%, ojalá el que tenemos el año que viene, una proporción de hembras entoradas que incluye esa categoría de los 2 a 3 años, ya más del 50% entorado de esa categoría, todavía no es la anterior, la de entre 1 y 2 años en Uruguay, es poca la gente que lo hace, que me corrija Graciela, es mi percepción, y una mortandad sin variación, es decir, podríamos extraer el 25%. Eso para Uruguay es muy importante, sobre un stock de 12 millones, si yo puedo extraer 3 millones, es un golazo, porque incluso me permitiría, por decir algo, tener una exportación en pie de 200.000 animales y faenar 2.800.000, que nuestros frigoríficos tienen capacidad larga de faenar eso. Faenaron el año pasado 2.600.000, pero podemos ir a 2.800.000 y a 3 millones también. Y eso es una cifra muy respetable porque genera esos 600.000 toneladas de exportación. Eso sería meter cuarta. Y bueno, por pensar un poco el futuro, ¿qué sería poner quinta? O gente que ya hoy vive en el mundo de quinta, ¿sí? Bueno, gente que tenga una carretera empresarial muy bien pavimentada, que faena a los 2 años los animales, que tiene destetes del 80%, que entora el 75%, es decir, su PER es 0,60, que es el producto de las dos cosas, el destete por la proporción, consigue extraer un 30%, ¿sí? En eso de las distribuciones, siempre así como hay cabeza, medio y cola en las vacas, en las empresas hay algunos que van un poco más rápido, más en el centro y un poco más atrás. Hay empresas que ya están en esto. En Uruguay, para hacer esto tenés que poner algo de grano solo con pasto. Es difícil, aunque hay gente que lo hace solo con pasto, con pasturas implantadas, ¿sí? Tenemos casos también de, es posible llegar al 30% solo a pastura, pero lo normal es que tengas que dar grano para, es como poner nafta super y un aditivo. A mí la belleza de este modelo, o de esta, porque se puede demostrar simple así o se puede hacer un paper. Yo hace 20 años hice un paper complejísimo y me demoré 20 años en darme cuenta que era mucho más simple, ¿no? Se podía demostrar lo mismo de una manera así, ¿sí? Y esto funciona, es universal, da lo mismo el país que estés, da lo mismo, es así, 2 más 2 es 4 y no hay con qué darle, es 4, ¿qué va a hacer? ¿Cuáles son las perillas, ¿no? Que se ha puesto de moda, ¿no? El país, vos movés las perillas de tu empresa, movés las perillas del país. Entonces, nosotros estábamos en una tasa de extracción del 20%, voy a ir más despacio para así se ve el efecto que nos costó como 2 horas. Así, vamos a ver, nos costó como 2 horas, así que se mueve la pelotita, así para decirlo así como así. Casi que lo más importante de la charla es cómo se mueve la pelotita, así que atiendan, por favor. Que rindan esa pelotita roja que va a pasar, miren la magia, lo que es Steven Spielberg, que está mirando esto de alguna forma, y que pasa del 20 al 25%,
y lo que ustedes no vieron es que acá abajo se movió la mortandad prácticamente nada, el PER pasamos de 40 a 50% y la edad de los machos pasó de 3 años a un sistema más tipo 481, ¿sí? Uruguay no está exactamente ahí. Uruguay está un poquito menos, está en 23%, pero estamos claramente, y permítanme usar nuevamente este recurso, estamos pasando de aquí hasta ahí. Esa es nuestra trayectoria que tiene mucho más que ver con disminuir, y perdón Graciela, la edad de faena, o sea, ser mucho más eficientes en el engorde que propiamente el shock en las mejoras de la cría, que sentimos que está en el aire, o sea, sentimos que está ahí, que está al caer y que ojalá este 70% de destete o más del año que viene sea la señal de que está empezando a pasar lo que tiene que pasar en la cría, ¿sí? Bien, eso sería donde estamos hoy y ojalá que el futuro sigamos en esa misma dirección y podamos ir a una tasa de extracción del quizás 30%, con una edad de faena de 2 años, con un PER de 60%, con un destete nacional del 80%, más tipo los americanos o los países desarrollados, y entorando casi toda esa categoría de los 2 a los 3 años, o que quede muy poco que no logramos entorar, ¿sí? Bien. Era lo que les decía, si nosotros... Cuando nos preguntan, ¿no? Nos estamos comiendo el stock, nos estamos comiendo la máquina, es decir, lo que faenamos el año anterior, ¿es sostenible? Bueno, nosotros hacemos el calculito y lo que nos da es 22 y algo, y en realidad estuvimos sacando en los últimos 3 años 23 prácticamente. Es decir, estamos comiendo un poco, pero también es relativo porque las variables están medidas con mucho error. La dentición y qué edad tienen esos animales, y qué proporción de hembras entoraste, entonces no era data science, era bien más modesto esto. Es una estimación que te dice, andás por ahí, ¿sí? Bien. Hasta acá estamos más o menos, ¿se entendió? Mi preocupación es que se entienda eso, porque me llevó muchos años decirlo así simple y que se entienda. Y que cualquiera lo pueda agarrar y pone, ¿cómo está Uruguay? Yo qué sé, dicen que tanto, 22, 25, ¿cómo está tu campo? O sea, la gracia es que todos nos podamos apropiar de los conocimientos de los demás, ¿sí? Voy a poner un poquito de foco en la cría, porque desde nuestra perspectiva grosera, la decisión es, vos tenés que hacer 2 animales y tenés 4, bueno, vos podrías decir, solo voy a entorar, tengo 4 animales, tengo que sacar 2, deja pasar la categoría esa, la de 2 a 3, deja pasar la otra, solo entora las otras 2 y saca el 100%, por decir una burrada, ¿sí? Entonces yo podría entorar la mitad de los animales, estos 2, y a esos 2 animales que me den un 100% de destete, por decir algo extremo, ¿sí? O lo contrario, podría entorar lo que venga, echar los toros ahí a los 4 y tener un destete pésimo. Y el resultado es el mismo. Entoro el 100% de los animales desde acá, me dan un 50% y obtengo los 2. Es decir, esa decisión, que es una primera decisión de la cría, entre esperar al momento y el número, Darío lo estuvo comentando, después lo agregó, todavía lo complejizó con los kilos, hiciste un segundo razonamiento, es lo que se llama la decisión del PER, el parámetro de eficiencia, que es el destete por el entore, que es una primera idea de Rovira, está puesta en una tesis de facultad de hace 20 y pico de años, de Adler y Murguía. Vamos a bajarlo a tierra, porque eso a mí me da mucha curiosidad cuando estoy con gente de la cría, es decir, ¿ustedes qué preferirían para tener un PER de 0,5? ¿Tener un destete del 75%? O sea, y entorar 2/3 o entorar 3/4 y tener un destete de 2/3. El resultado es el mismo, la cantidad de terneros es la misma y vos tenés que tomar la decisión de esas 2, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Sí? Eso yo no lo sé y es una decisión económica de, ¿no?, ¿qué me conviene más para lograr ese 50%? Y lo mismo les va a pasar
cuando quieran meter quinta y quieran tener un PER del 60%, si van a querer tener, entorar el 3/4 de la categoría y tener un destete del 80% o viceversa, ¿sí? Creo que esto es interesante porque define un poco el contorno del problema de la toma de decisiones en la cría. ¿Qué pasó hasta ahora en Uruguay? ¿Cómo fuimos evolucionando? Antiguamente faenábamos, la tasa de extracción era 15% de promedio y oscilando mucho en la época del ciclo ganadero. Cada 6 años, retención, liquidación, en promedio 15 años. En Argentina parecido. Después pasamos al 20, ahora estamos en el 23. Pero si se fijan, la edad de faena cayó más o menos desde los 3 años y medio, o 3,4 hasta 2,4. Perdón, edad de extracción, que incluye la faena y la exportación en pie, porque yo estoy poniendo todo. Acá entra todo, lo que sale del sistema. ¿Cuál es la consecuencia de que caiga un año la extracción, sea por una faena más joven o por la exportación en pie? 3 puntos de la tasa de extracción. Eso explica por qué pasamos de 20 a 23. ¿Sí? Es lo que dice la velocidad. Pasamos de tercera casi a cuarta. ¿Sentís los engranajes haciendo? Estamos en meter la cuarta y llegar a ese 25%. ¿Lo sentís el ruido? ¿Viste? En el Uruguay sentís el ruido de ese cambio que está por entrar ahora. ¿Sí? Cuando yo miro el PER, que es el producto del destete por la proporción de hembras, bueno, esto es verdad que es una lesión, porque los muchachos lo hicieron con un R cuadrado del 100%. Es decir, quizás estemos mejorando ligeramente la cría, sí, pero la cría, me parece, Graciela, que la palabra que la define es la turbulencia. Es decir, la cría es turbulenta, porque tenés un año seco y un año no, un año sube y un año sequeo. O sea, la cría hace esto, es difícil manejar una máquina que hace esto, ¿sí? No solo tenemos que mejorar en la cría, en los indicadores, tenemos que darle previsibilidad a eso, que es lo más difícil. Esto del engorde, darle previsibilidad al engorde es relativamente más simple. Es una variable con menos error. Esto, desde el punto de vista de las políticas públicas, a nosotros nos preocupa mucho cómo mejorar tecnológicamente y dar visibilidad. Bueno, de lo ambiental ahora, porque hay que hablar de lo ambiental. Lo ambiental ya no es optativo, más vale que tengamos muy en claro que lo ambiental ya no es optativo, ya está en el centro del problema. Hay que resolver el problema con lo ambiental adentro por las siguientes razones. Una breve digresión sobre externalidades. Para un economista, una externalidad es lo que ocurre fuera, es algo que tú haces dentro de la empresa e impacta fuera de tu empresa. Digamos, vos tenés un campo, se te instala una planta al lado y tu campo sube de valor. Si sos propietario bárbaro, te trajo una externalidad positiva. Si sos arrendatario y tenés que con campo en la vuelta de las forestales, se te complica. Pasa a ser una externalidad negativa. Otras externalidades negativas son las ambientales, polución. Yo tiro el aire sucio para arriba, yo qué sé, afectará, ¿no? Antiguamente las externalidades negativas las mirábamos dentro del contorno de un país. Entonces los países trataban de controlar el tema ambiental, la externalidad negativa, poniendo penalizaciones. Estos ejemplos, el agua. Si tú contaminas el agua, no, algo va a pasar. Pero ¿qué pasó cuando apareció el problema del ozono? Para los memoriosos, y son todos más o menos de esa generación, allá por los años 70 se empezó a decir que se estaba generando un agujero en la capa del ozono, los rayos ultravioletas, que eran cancerígenos, etc. Es decir, había una externalidad que era la producción de clorofluor
hidroclorofluorocarburos, o clorofluorocarboneros, como lo decíamos nosotros, que eran los spray y todas las cosas esas, que se iban y generaban un agujero en la capa de ozono y caía la densidad del ozono. Y hubo una convención en Montreal para todos los países autolimitar esa producción. ¿Por qué digo esto? Porque fue un acuerdo internacional exitoso. Fue la primera vez que todos los países dijeron, ok, vamos a autolimitar esto, se pusieron de acuerdo y lo que había sido una caída en la densidad del ozono empezó a recuperarse. Es decir, fue un ejemplo exitoso de cooperación internacional. Cuando quisimos dar este tema, esta lógica, esta mecánica, se metió con el cambio climático. Y en el cambio climático está el metano. Y el metano es un potente gas de efecto invernadero y más vale que hablemos rápido del metano, porque si vamos a meter en grandes problemas, si es que no estamos ya. Ustedes lo conocen bien, nosotros tenemos que defender que el metano es inexorable por ahora, porque las vacas rumian y hay que sacar todo exceso de hidrógeno y mantener un pH relativamente constante. Y es la forma de aprovechar las pasturas, degradar la celulosa y todo lo que sabemos de la utilidad que tiene ese sistema. Pero también es cierto que el metano es un potente gas de efecto invernadero. Para compararlo siempre uso esa analogía, ¿no? El CO2 es como si fuera un nylon finito, valor 1. Pero es muy resistente, dura 1000 años en la atmósfera, no se rompe. Los enlaces de CO2, el carbono con el oxígeno son mucho más estables que el carbono con el hidrógeno. El metano es como si fuera un grueso así, valor 28, o sea, calienta instantáneamente 28 veces más que el CO2. Esa es la parte mala. ¿Cuál es la parte buena? El vidrio a los 10 años se rompe y hace una especie de ciclo, que es lo que estuvimos hablando con Frank Millener de la Universidad de Davis. Acá se emite el metano va a la atmósfera, produce en 10-12 años una ruptura y vuelve, cicla por la fotosíntesis, es decir, hace esto. Si uno tiene el stock estable de animales emitiendo metano, está haciendo un ciclo y entonces, bueno, en un cierto periodo no somos el problema. Pero esto, hay que dar esta batalla. Esta batalla no está ganada ni mucho menos. Hay que dar esta batalla. El 2, que es finito, es ese nylon de 1, dura 1000 años, así que le pones otro nylon de 1, cuando querés 28 nylon de 1 vale lo mismo y el tipo se queda, ¿sí? Entonces el metano calienta mucho y el problema es que enfría mucho. Es decir, si vos removés metano, provocás un efecto de enfriamiento. Por eso ha habido un acuerdo internacional por el metano al que hay que estar muy atento. Creo que de las emisiones de Uruguay del 100%, el 75% vienen del sector agrícola. Sí, con este tema, es el línea, es la investigación en ganadería y es la cría. El partido se juega ahí ahora. ¿Y se juega cómo? Este investigador pasó por el INEA, estuvo con nosotros, el INEA nos lo presentó, ahí estamos con Lynch, que es de la Universidad de Oxford, en la gerencia, explicándonos estas cosas en el 2018, diciéndonos, miren que la forma en que se está tomando el metano exagera por 3 o por 4 porque no se está contemplando que ese vidrio se rompe. ¿Ese vidrio es grueso? Sí. Y es lo que dice la forma tradicional de medir. Pero ese vidrio se rompe y no está siendo considerado. Esto es fundamental.
Y este texto que está aquí, que está traducido, es lo que dice el panel intergubernamental del cambio climático. Es decir, no es la opinión del Instituto Nacional de Carne, ni de ustedes, que obviamente somos parte interesada. Obviamente somos parte interesadas en decir nosotros no somos el problema, faltaba más. Pero ahora lo reconoce el panel intergubernamental de la carne que dice, este tema científicamente no está laudado porque hay investigaciones que dicen que como el metano se rompe y cicla, quizás la forma de contabilizar te está sobreestimando a Uruguay, a Argentina, a Paraguay, a los países ganaderos. Esto es una batalla fundamental que como sociedad agropecuaria, como sociedad ganadera tenemos que dar. Nadie la va a dar por nosotros, la tenemos que dar nosotros mismos, entendiendo los fundamentos científicos, construyendo la argumentación y después presentándola. Dejo esta referencia porque me parece bien importante. Nosotros fuimos a París, el Uruguay fue a París y se comprometió en la COP21 a reducir en términos relativos nuestra presión de emisión de metano por kilo producido, CO2 equivalente que tiene ese problema en relación al PBI, y más allá de la métrica, lo que me interesa es el significado. Cuando uno se compromete a reducir la presión de emisión de metano por kilo producido, es una contribución a la seguridad alimentaria. Lo que está diciendo es, yo tengo que seguir produciendo carne para alimentar el mundo, me comprometo a hacerlo de una manera ambientalmente amigable o lo más amigable posible, ¿sí? Y tomamos, ahora que hablaban del 90 y el 91 en el homenaje aquí, justamente la referencia de Uruguay es el año 90, es decir, hace 30 años, y nosotros teníamos una presión de emisión de 0,78 kilos de metano por kilo producido. Como una primera referencia, corregime si digo alguna burrada. Yo digo, cuando me empezaron a decir, digo, pero ¿cuánto metano? Porque uno no sabe si es 1 gramo, 100.000 toneladas, me da lo mismo. Bueno, más o menos me quedo con la idea de uno. Para producir 1 kilo de carne preciso 1 kilo de metano, más o menos, y después no, 1 kilo no, 0 o 0,80. Bueno, a partir de ahí, del 0,80 empiezo, pero no sabía si era 1, si era 100, si era... Y nos comprometimos a reducir, y al 2018, que estos son los números oficiales y los relevantes, ¿sí? Nos habíamos comprometido a bajar 1/3, digamos, ya habíamos reducido un 28%. Esta es una estimación no oficial nuestra, de ansiosos que somos, porque no ha salido todavía el cálculo, y estamos razonablemente en el curso, es decir, vamos a cumplir. Aumentamos un poco la emisión absoluta, sí, pero aumentamos mucho más los kilos de carne producida. Por meter segunda, por meter tercera, por meter cuarta, por meter quinta. Es decir, estamos haciendo un mejor uso del stock, ¿sí? Voy a los kilos ahora. ¿Importan las cabezas? Sí, importan también los kilos. Porque vos tenés una cierta cantidad de cabezas y de kilos rumiando en el campo. Como gran simplicidad, digamos, si un animal nace con 0 kilos, para que me quede fácil, y llega a los 500, en promedio pesa 250. Tengo 5 animales, bueno, tengo, 1.250 kilos en el campo, y saco 500 kilos. Es decir, esa tasa de extracción del 20%, un animal para 5 en stock, en kilos es el doble, 40%. Cambia un poco si uno viene a pasto y acelera al final, es un poco más de 2. No quise entrar en los detalles, pero como gran idea, lo que importa es la tasa de extracción en kilos. ¿Cuántos kilos saco yo por kilos que tengo en el campo? Porque esos kilos rumian ahora. Y lo que antes era un insumo libre, que es usted puede contaminar con metano, ahora me lo van a querer cobrar. Falta muy poco para eso. Les voy a poner el ejemplo de Nueva Zelanda de ahora. Entonces, si una vaca está preñada, por decir algo, emite 65 kilos, y bueno, me da un producto.
Ahora, si está vacía, sigue rumiando y no me da nada. Y lo que antes era un bien libre, ahora me lo van, de alguna forma, ese metano que está ahí, te lo van a querer cobrar. Es decir, si antes había un estímulo a la intensificación, sin contar el tema del metano, ahora hay un acelerador. Hay un acelerador que se viene para la cría por este factor ambiental, que nosotros no estamos muy sintiendo esa presión, pero se viene a pasos agigantados y está bueno que nos anticipemos, como hacen los productores de Nueva Zelanda. Cuando ven venir un problema, lo atajan y toman medidas proactivas. Fíjense, esto también es en nuestra estimación, no es oficial, es solo de ansiedad que lo hacemos. En amarillo tienen la cría y ahí tienen cómo es las emisiones entéricas por categoría. Oh, sorpresa, es en la cría donde está el asunto. Este tema que se viene hacia la cría directamente. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que anticiparnos eso, porque nosotros festejamos como un gol en el INAC hoy los quizás 3 millones de terneros. ¿Sí? Entonces, no nos pueden sacar la chance de festejar los goles. Nos jugamos la vida en esto. ¿Tá? En amarillo tienen entonces lo que tienen, y cada pequeña mejora que tú puedas hacer de eso, de la cría ahora, de tener menos stock para generar la misma cantidad de terneros o tener más calor, ahora es muy importante, siempre fue importante, pero ahora lo es mucho más, porque tiene ese bonus, ese plus ambiental. Ahí tienen las composiciones y después esto me imagino que va a dar, espero que motive a investigadores jóvenes de línea a meterle cuchillo a fondo de cuál es el mejor camino para usar ese metano que antes no tenía un costo porque era una externalidad y ahora lo va a tener. Y hay que ver qué dice la sociedad uruguaya el día de mañana de eso. Nosotros estamos muy tranquilos porque somos una sociedad ganadera. Yo recomiendo que no estemos tan tranquilos, porque las cosas cambian muy rápido. No había veganos en Uruguay. Último punto. ¿Cuál sería la secuencia lógica para resolver estos problemas entre todos? Porque acá le va la vida a los productores, a los profesionales, a Línea, al INAC, al Plan, a FUCREA, al Uruguay en su conjunto. Este caso de Nueva Zelanda me parece paradigmático, porque Nueva Zelanda ya sacó ahora, hace muy poquito, plan de reducción de emisiones de Nueva Zelanda. Punto. Ya hay un plan de acción. Para fines del 2022, los productores tienen que reportar sus emisiones, todos. Y para 2025 se va a poner un precio que, si no nos anticipamos, es como que me digas un impuesto a las emisiones de metano. Los productores se anticiparon y dijeron, déjame decirte a mí el precio. Deja que yo te digo, estamos proponiendo $0,07 por kilogramo de metano, es decir, vamos a ponerle un precio nosotros, sería, yo qué sé, $4,50 por vaca de cría, por decir algo, pero eso hagamos un fondo para reinvertirlo en mejorar las cosas de no sé qué, o sea, no que no se lleve el cuco, que quede dentro del sector para manejar. Siempre mejor anticiparse a los temas y encontrarle una solución política y comercial viable. Quizás para los productores no implique un desembolso adicional. Quizás con lo que ya se está aportando hoy por de diversas formas, también al INAC, ¿por qué no?, podría destinarse a generar fondos de mitigación y y Uruguay tener un plan y decir, nosotros estamos tratando de controlar eso, porque lo que Frank Milena nos dijo es, apúrense a estimar en qué momento Uruguay es neutro climáticamente desde el punto de vista ganadero, que es algo que estamos haciendo. Lo recaudado va para extensión, planes de mitigación, forestación, es decir, este es un tema súper relevante. Y yo lo considero un plus para ayudarnos a meter cuarta y por qué no meter quinta. El Línea ha hecho cosas, si cambia la digestibilidad de la pastura tenés menos metano, todas estas variantes. Cuando fuimos a Quillú nos mostraron
que también había un cierto potencial genético para explorar de variabilidad, es decir, va por el lado del animal, va por el lado de la pastura, va por el lado del sistema en su conjunto. Bueno, voy terminando con estas últimas recomendaciones, y es que no es un poco pedante. Como visión país, primero nosotros tenemos que alinearnos todos. Los intereses nacionales, los públicos, los privados, esto es como ir a Qatar, ¿no? Vamos todos juntos y no podemos errarle en la estrategia, ¿no? Segundo, hay que fortalecer mucho ciencia, innovación, todos estos trabajos que se están haciendo, medir bien, hacer alianzas internacionales, innovar mirando los problemas y las soluciones, por ejemplo, digestibilidad, la genética. El INIA tiene trabajos en captura de carbono, es decir, es un partido grande que se está jugando ahí y tenemos que jugarlo bien entre todos. Apurar el paso, meter cuarta, quizás meter quinta, de manera inteligente. A mí no me gusta dirigirle la vida a nadie, cada uno entora cuando quiere, cómo quiere, pero lo que tiene que tener es información para saber si vas a hacerlo largo, súper corto, o cómo lo vas a hacer, y que las consecuencias de lo que haces. Y después cada uno arma el rompecabezas. Decisiones empresariales libres e informadas. Y el último punto, que es el pilar 1 del INAC, es defender la ganadería. Parece demagógico, es fácil hacerlo en esta tribuna, nosotros lo hacemos en todas las tribunas, en nutrición y salud y en ambiente y sostenibilidad. Hay que defender la ganadería en todas las circunstancias, porque nosotros estamos convencidos que es imprescindible para la salud humana y estamos haciendo investigaciones, no nosotros, contratando estudios de otros. Es imprescindible para la salud del planeta y es imprescindible también para la salud animal, cuidando el bienestar, es decir, el concepto de una sola salud. No nos imaginamos un mundo sin ganadería, vamos a decirlo rápido, y dentro de 20 años, los que vuelvan acá, creo que lo que van a estar hablando es de eso, de cómo cambió la ganadería y cómo cumplimos todos estos objetivos entre todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, hay comentarios. Tenemos para 2 preguntas. Creo que estaba... Rebeca, había pedido primero la palabra Guillermo. Buenas tardes. Primero de todo, felicitar al equipo de los 20 años, porque realmente hemos tratado de estar siempre y creo que de los 20 años prácticamente hemos estado y hemos aprendido muchísimo en todo este tiempo, ¿no? Y bueno, la verdad que una felicitación grande a todo el equipo de línea. Y bueno, y creo que una jornada como la de hoy es un poco un broche de oro de todo esto, ¿no? Ojalá que hayan varios 20 años más, pero bueno, por lo menos en estos 20 años no es poco terminarlo así. No, puntualmente para Caputi hay dos cositas que me quedan un poco ahí, ¿no? El tema, en lo personal, el tema ambiental es un tema que siempre me ha interesado y bueno, es clarísimo que todo lo que tú decís de que es un tema que se nos viene y todo lo demás. 2 cositas ahí. Una es la duda que queda, ¿no? De si el meter primera, segunda, tercera, quinta y así sucesivamente, no también trae problemas también ambientales, porque a veces queda la idea de que si bien se es más eficiente, también esos procesos a veces, en la idea, no estoy diciendo que lo sea, porque totalmente la duda que queda, ¿no? Es si no hasta dónde no son más contaminantes, no sé, para ir de extremo a extremo. Capaz que uno tiene la idea de que es más contaminante un corral que un campo natural. Capaz que si se trabaja con la eficiencia es mucho más eficiente. Entonces un poco eso. Y lo otro es, sin entrar en la polémica, es uno ve, por ejemplo, que países como Nueva Zelanda toma la forestación como solución. Y bueno, acá hectáreas forestadas tenemos muchísimas. Entonces también no hay una forma de integrar la forestación como una forma de mitigar ese cambio, que ya si países lo ven como solución, bueno, nosotros área forestada tenemos, entonces no sería también una solución al problema ese. Sí, cortito, por lo avanzado de la hora. Gracias por las dos preguntas. La pregunta sobre forestación es una pregunta de alta política, llamémosle así.
y es el tema de la propiedad de los bonos de carbono, que hasta el día de hoy son privados, son de las empresas, por los acuerdos que las empresas hayan hecho al momento de hacer la forestación. Es un tema que de discusión de otro ámbito, pero sí que está planteado, ¿no? El segundo punto que decía sobre los feedlots, Frank Miller mencionaba el caso en California de cómo la industria de la lechería, que es distinto en Estados Unidos como se hace, transformaron todo ese problema en una oportunidad, transformando todo ese estiércol en energía verde que después va al transporte, ¿sí? Entonces, lo que hizo California, que es un estado especial y una lechería especial, fue atacar el problema, juntar eso, transformarlo, biodigestores, etcétera, transformarlo en combustible y decir, check, lo saqué. En el caso de los feedlots nuestros, depende de la escala, seguramente no sea tan sencillo, pero en todo caso, por eso puse innovación, habrá que pensar cómo resolver ese tema. Y un otro punto que tú no lo mencionaste, pero yo debí decirlo, por supuesto que hay muchas interrelaciones de este tipo, biodiversidad, por ejemplo. El campo natural, que tiene todas las desventajas de ir en segunda o en tercera, tiene todas las ventajas desde el punto de vista de la biodiversidad. El ministro de Ambiente decía en una conferencia internacional, cada vaca en Uruguay es custodia de una hectárea de biodiversidad. No está mal como idea, ¿no? Como meme, es decir, ojo que esa hectárea que está allí, ella es Prosegur, ella es la vaca, le habría que ponerle un gorrito y decir, ojo que esa vaca que está ahí es la que cuida que este ecosistema siga funcionando, y también para poner el tema del metano en su justo lugar, digamos, ¿no? Es decir, yo no estoy diciendo que el metano sea lo único, ni mucho menos. Lo que digo es, tenemos que atacar el asunto, dominarlo y después ir metiendo nuestras otras cosas, por ejemplo, el campo natural y la biodiversidad, por ejemplo, pero en todo caso, rápidamente como equipo tenemos que alinearnos, ¿no? No sé si había otra pregunta. No, mi pregunta, bueno, muchas gracias por su presentación. Mi pregunta iba en el mismo sentido, y la reflexión es qué difícil son las posturas institucionales cuando de repente en el mismo contexto muy lógico del que se presentó hay que también preservar, por ejemplo, en cierta forma el tapiz natural, porque eso puede ser dentro de 20, 30 o 40 años un bien quizás muchísimo mayor al balance del carbono, ¿no? Simplemente eso que en realidad la pregunta iba en el mismo sentido de la que hizo el señor. Muchas gracias. Sí, es exactamente así. Yo lo que llamo es, nosotros a veces tenemos una visión un poco ingenua de la realidad de las cosas. Cuando salió el trabajo del 2006 de la FAO, La larga sombra del ganado, que decía, el ganado es responsable por el 18% y esto es más que el transporte, en el momento no le dimos la importancia, no nos parecía que se nos venía el mundo abajo. De hecho, nosotros estuvimos en Holanda en el 2009 con los autores del trabajo y los propios autores, uno de ellos nos decía, bueno, en realidad nosotros lo hicimos un poco como para llamar la atención sobre el tema. Y yo lo miraba, si no tenías otra forma de llamar la atención, golpea las manos. Bueno, ese trabajo fue reestimado y después ya no era el 18%, era el 14,5% en el 2013 y nunca más salió el dato final. Nunca, porque cuando llega a 10%, la moda es un 10%. La moda es un 10%, el turismo es un 10%. Es decir, cuando vos llegás al 10%, la vaca ya no era el culpable. Entonces el último dato salió en el 2013, van 9 años y nosotros me dan ganas de llamarlo al señor que decía, che, para llamar la atención, ¿qué se te ocurriría ahora? ¿Dónde quedó aquella cosa cuando estimaste bien? Y por eso es tan importante la presencia de Lynch, que el INAH lo trajo y lo compartimos con el INAC. Porque posiblemente si ahí dice, están sobreestimando por 3 o por 4 el efecto del metano, capaz que el número es otra cosa. Entonces, primero hagamos bien las cuentas y vamos a no darnos un tiro en el pie. Y después le vamos poniendo a la estrategia nacional todos nuestros diferenciadores, ¿sí? 10 millones de hectáreas de campo natural,
8 millones de hectáreas, es igual una cosa fantástica que todos sabemos que en la región no abunda, porque los otros países de la región remueven el tapiz y ponen por decir, una braquiaria, ¿sí? Entonces, hay que poner la inteligencia al proceso. Simplemente lo que nosotros queríamos era, aparte de festejar los 3 millones de terneros, que es lo que al INAC le interesa, llamar un poco la atención sobre ustedes que están en contacto con el sistema productivo y son los que lo pueden hacer, ¿no? ¿Alguna pregunta más que quieren hacer? Si no, creo que Pepe... José Ignacio, yo me voy a tomar la libertad de hacer un comentario, no hacer una pregunta. Pero, bueno. No, creo que es bueno que recordemos que la mayoría, por no decir todas nuestras vacas, están sobre el campo natural, que los técnicos llaman ecosistema del bioma Pampa, pero que es algo único y que existe desde hace millones de años, que han cambiado los herbívoros en tamaño, en esto, pero es básicamente esto, vegetales produciendo comida y animales comiéndolo. No hemos cambiado nada. Y ese cuento tenemos que hacerlo. No solo lo que nos recordó Pablo del metano y del carbono, no solo lo de biodiversidad, tenemos que contar que nosotros hacemos las cosas y las hacemos bien. Tenemos que estar orgullosos de eso, pero además potenciarlo y promoverlo. Solo eso. Y disculpen por el atrevimiento. Gracias. ¿Querés hacer algún comentario más? Anoche estuvo picada la conversación en el hotel con ese sector y era uno de estos temas, entre otros tantos. Pero hubo antidoping. Bueno, entonces le agradecemos a Pablo por su presentación.